El siguiente tema que vamos a ver es el último protocolo de ruteo que vamos a ver en este curso, que es OSPF. Al igual que como hicimos con RIP y como con EIGRP, lo primero que vamos a hacer es ver los términos que utiliza OSPF, las definiciones, la teoría. Después vamos a movernos a lo que es configurar la misma red que usamos para RIP y para EIGRP. Y por último vamos a ver, ya que tengamos toda la red configurada con OSPF, vamos a ver otras funciones que tiene OSPF. Es decir, vamos a hacer exactamente igual como lo hicimos con RIP y con EIGRP. OSPF significa Open Shortest Path First. La primera gran diferencia que podemos encontrar con RIP o con EIGRP es de que este protocolo consiste de áreas. Lo que vamos a tener son áreas en los que en cada área se encuentran ciertas interfaces de los ruteadores. Siempre debe de existir una área 0, que esa área es la de backbone. Esa área debe estar conectada con todas las otras áreas en algún punto. Esto hace que minimice los updates de ruteo. De esta manera solamente van a enviar updates entre áreas cuando hay un cambio dentro del área. Es por eso que minimiza los updates de ruteo. Este protocolo fue pensado como un protocolo muy escalable, es decir, puedes agregar más routers y es muy sencillo el configurar lo que sigue y sigue siendo un diseño escalable y un diseño bien hecho. Soporta VLSM al igual que RIP versión 2 y que EIGRP. No tiene límite de hops. Como recordamos, RIP tiene un límite de hops de 15 y de hecho es el que usa como métrica. EIGRP por default tiene un límite de 100, se puede configurar hasta un límite de 255. Aunque EIGRP no toma en cuenta los hops como métrica, sí los toma en cuenta para que solamente pueda dar el número de hops que tiene configurados. Es decir, si tiene configurados 100 y pasan 100 routers, que realmente es muy improbable, pero si pasara, entonces esos updates o esos paquetes ya se tiran. OSPF, a diferencia de EIGRP, es un open estándar como RIP, es decir, podemos usar ruteadores que no sean Cisco conectados a ruteadores Cisco usando OSPF. Es uno de los protocolos que converge más rápido. También este protocolo está pensado para grandes redes. Estamos hablando de 50 routers o más. El diseño, por lo que es muy escalable, es porque es jerárquico. Y el que sea jerárquico te da tres grandes ventajas. Una es la velocidad en la convergencia. Otra es de que si hay inestabilidad en alguna ruta, algún router que se cae o alguna interfase que se levanta y se cae, esa inestabilidad se queda en una sola área. También tenemos menos overhead porque solamente envía updates cuando hay cambios en la topología. Para calcular el camino por el que debe de enviar los paquetes, utiliza el algoritmo de Dijkstra. Y OSPF utiliza multicast en las direcciones 224.005 y 224.006 para la comunicación con sus neighbors. Al igual que EIGRP, OSPF levanta una adyacencia de neighbors con sus vecinos y utiliza esas direcciones para comunicarse con ellos, la 224.005 y la 224.006. En este slide podemos ver el diseño jerárquico. Tenemos aquí tres áreas. El área 0, en la cual está este ruteador. Tenemos el área 1 y el área 2. Ahora bien, todas las áreas, todas por diseño, deben de tocar al área 0. En este caso, este ruteador tiene esta interfase dada de alta en el área 0 y esta otra interfase dentro del área 1. De este lado tenemos este ruteador que también en esa interfase tiene el área 0 y de este lado tiene el área 2. Para que pueda formarse la relación de vecinos, las interfaces donde estés corriendo SPF, por ejemplo de aquí a aquí,
el área debe ser idéntica. Ahorita vamos a ver qué es lo que se debe de cumplir para que puedan ser vecinos, pero una de las cosas es eso, que el área sea igual en las interfaces que están directamente conectadas. Entonces, este debe estar en el área 0, 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 estos en el área 1, estos dos, y estos dos en el área 2. Es decir, este ruteador, por ejemplo, está en dos áreas, está en el área 0 y está en el área 1. Es por eso que se le conoce como ABR o Area Border Router. Es el que divide dos áreas de OCPF. También tenemos otro concepto que se llama Autonomous System Border Router, que es el ASBR. Esto quiere decir que este ruteador, además de correr OSPF, está corriendo otro protocolo de ruteo, como puede ser EIGRP, o como puede ser RIP, o como puede ser BGP, como puede ser ISIS. Cualquier otro protocolo de ruteo que no sea OCPF, si lo está corriendo, se convierte automáticamente en un Autonomous System Border Router. Los siguientes términos sí deben de conocerlos para entender OSPF. También para el examen, estos términos son muy importantes. Empezamos por el primero. Un link es una red o la interfase de un ruteador de cualquier red. Cuando una interfase se agrega al proceso de OSPF, esta es considerada como un link para OSPF. El router ID, también se le conoce como RID, es una IP que identifica al ruteador. En el caso de Cisco, el router ID va a ser aquella IP más alta que esté configurada en las interfaces loopbacks. Si recuerdan, una interfase loopback es una interfase lógica que no es física, vaya, no puedes conectar nada y tú la puedes crear en un ruteador una interfase loopback. Entonces el router ID va a ser, si tienes varias loopbacks, la loopback más alta. En el caso de que no tengas configurada ninguna loopback, se va a ir a las interfaces físicas y aquella interfase física que esté arriba, que esté up, que sea la más alta, esa es la que va a ser el router ID. Cuando veamos la línea de comandos vamos a ver que también podemos configurarle el router ID manualmente y no necesariamente con una IP que existe en el ruteador. El neighbor, al igual que en EIGRP, es cuando existe una relación entre dos ruteadores que están corriendo OSPF en el mismo link. Una adyacencia es la relación que existe entre dos ruteadores que están corriendo OSPF que permite que haya intercambio de rutas entre ellos. El protocolo de Hello que utiliza OSPF es la manera en que descubre que hay neighbors en algunas de sus interfaces, en algunos de sus links. Esto lo hace mediante enviando esos mensajes de Hello a la dirección de multicast 224.0.0.5. El Neighborship Database es una lista de todos los ruteadores con OSPF que han sido descubiertos mediante el Hello. En esta base de datos podemos ver algunos datos como el router ID, el estado en el que están y cuál es la relación que existe entre ellos. La Topological Database, esta base de datos contiene información de todos los mensajes que le han enviado los ruteadores vecinos mediante lo que se le llama LSAs o Link State Advertisements. Este ruteador usa la información que está en la Topological Database como entrada al algoritmo de Dijkstra para que pueda calcular cuál es el shortest path para cada red, es decir, por qué interfase vamos a enviar los paquetes. El
Link State Advertisement o LSA son paquetes de OSPF con los cuales mandan información entre ellos de las rutas. Hay diferentes tipos de LSAs que no están en el alcance del CCNA, pero básicamente lo que hacen los LSAs son paquetes que se envían entre los ruteadores cuando se establece una adyacencia, y por ahí es donde se envían las rutas que conocen cada uno de ellos para poder hacer la Topological Database. El siguiente punto es muy importante, el Designated Router o DR, que va de la mano con el Backup Designated Router o BDR. Este tipo de ruteador, un Designated Router, y lo vamos a ver cuando ya estemos en la línea de comandos a más detalle, debe de haber una elección de quién es el Designated Router en algunos segmentos donde pueda haber más de un ruteador. Es decir, por ejemplo, en un Ethernet podemos tener 10 ruteadores y ahí se puede elegir un Designated Router. El trabajo de un Designated Router es recibir todas las rutas de todos los ruteadores que están en ese mismo segmento, para que después ese Designated Router se los envíe a los demás. De esta manera ahorras ancho de banda, porque solamente se lo tienes que enviar a uno, al Designated Router, y ese se va a encargar de entregarle las rutas a todos los demás. ¿Cómo se elige el Designated Router? Bueno, está la teoría y está la práctica. Para la parte del CCNA lo único que nos interesa es la teoría. Vamos a verlo en la práctica cómo se hace, pero realmente no es como dice la teoría. La teoría dice que el Designated Router va a ser aquel que tenga el Router ID más alto. Eso si la prioridad es igual en todos lados. Al igual que como por ejemplo en el Spanning Tree, aquí se maneja una prioridad. Aquí la diferencia es de que la prioridad entre más grande es mejor. Si la prioridad es igual en todos, el Designated Router va a ser el que tenga el Router ID más grande. Esto, como les comento, es en teoría, y esto lo deben de tener muy consciente en el examen de cómo se hace en teoría. En la práctica realmente va a ser el Designated Router el primero que se enciende, el primer router que se encienda, o el primer router que se le habilite OSPF. Pero esto, como les comento, traten de olvidarlo para el examen, porque para el examen lo importante es saber que es el que tenga la prioridad más alta, o en caso de que todos tengan la misma prioridad, el que tenga el Router ID más grande. Y el Router ID, como ya lo vimos, es el Router ID es la IP más grande entre las loopbacks, y si no tienen loopbacks, entonces va a ser la IP más grande de una de sus interfaces. O también se puede configurar por medio de un comando que vamos a ver más adelante. El Backup Designated Router va a ser, como su nombre lo indica, un backup de ese ruteador designado. Es importante para el examen el entender en una topología que les den las IPs que tienen configuradas, que si tienen loopbacks, que si no tienen loopbacks, cuál va a ser el Designated Router y cuál va a ser el Backup Designated Router. Como les comento, esto es en teoría, en la práctica no sucede así, lo vamos a ver, aunque como les comento no es parte del examen del CCNA. Pero sí es importante para el CCNA el entender cómo se supone que debe de funcionar. Las áreas en OSPF, como ya vimos, debe de existir una área 0. Todas deben de estar conectadas al área 0. Todas las demás áreas deben de estar tocando el área 0. La área es un grupo de redes que están continuas en un ruteador. Eso es lo que es una área. Los siguientes 4, el Broadcast Multi-Access, Non-Broadcast Multi-Access, Point-to-Point y Point-to-Multipoint. Esto se refiere a los Network Types, o los tipos de redes que maneja OSPF. Un Broadcast Multi-Access, el ejemplo típico es Ethernet. Es un medio en el que existe el broadcast y que puede existir varias
varios ruteadores en ese mismo segmento. Entonces esa es la definición de Broadcast Multi-Access, es como Ethernet. El Non-Broadcast Multi-Access ya lo vimos cuando vimos Frame Relay. Cuando vimos Frame Relay dijimos que Frame Relay era un NBMA o Non-Broadcast Multi-Access. En un Non-Broadcast Multi-Access como Frame Relay, X25 y ATM, puedes tener acceso a diferentes ruteadores, pero no necesariamente están conectados todos contra todos. Y si alguien manda un paquete con un salto de 1, como es en el caso de los routers para hacer adyacencias, deben de estar directamente conectados. En un NVMe, por ejemplo en un hub and spoke, no se van a poder hacer neighbors dos spokes, nada más cada spoke con el hub. En esos dos, en el Broadcast Multi-Access y en el Non-Broadcast Multi-Access, sí debe de haber un Designated Router y un Backup Designated Router. Es decir, en Ethernet, tanto en Ethernet como en Frame Relay, en nuestro caso, sí se va a utilizar un Designated Router y un Backup Designated Router. El Point-to-Point, como su nombre lo indica, es cuando tienes conectados directamente dos ruteadores, por ejemplo, por medio de PPP o por medio de HDLC. En este tipo de Network Type, OSPF no elige un Designated Router o un Backup Designated Router. El último tipo es el Point-to-Multipoint. Este por default no es en ninguna interfase en particular, se puede configurar, pero no es en una interfase en particular. Y donde lo podemos configurar, por ejemplo, es en Frame Relay, en un hub and spoke, porque ahí tenemos lo que se le llama un point to multipoint. Es decir, desde un punto puedes conectarte a otros puntos. Este Network Type fue creado por Cisco para Frame Relay en particular, cuando tienes un hub and spoke. Esta parte de aquí es nada más saber que existe. Para el CCNA no es necesario el saber cómo configurarlo. También es bueno saber que el point to multipoint, y esto también para el examen, es importante saber que este tampoco elige Designated Router ni Backup Designated Router. Entonces nada más son estos dos, los broadcast, el Broadcast Multi-Access y el Non-Broadcast Multi-Access, los que ocupan Designated Router y Backup Designated Router, y el Point-to-Point y el Point to Multipoint no eligen Designated Router ni Backup Designated Router. Eso lo vamos a ver en la línea de comandos. El otro término que tenemos es el SPF Tree Calculation. SPF significa Shortest Path First, y este es el cálculo que hace OSPF para calcular las métricas. OSPF como métrica utiliza el costo, y el costo se calcula con una fórmula muy sencilla que sí se deben de saber para el examen, no es tan complicada como la de IGRP. La fórmula es 10 a la 8 entre el ancho de banda. Ese ancho de banda que pongan en el denominador debe de ser en bits. Es decir, si son 64K, tienen que poner 64,000 para calcular cuál es el costo. En el examen sí les pueden preguntar si tenemos, no sé, este link con un ancho de banda de 256K, ¿cuál es su costo? Entonces lo que van a hacer es 10 a la 8 entre 256,000. Muy bien. Ahora tenemos el qué se necesita para que pueda haber una adyacencia entre dos neighbors. Lo primero es que el Area ID sea idéntico. Si vas a conectar dos ruteadores y quieres que corran OSPF entre ambos, esa conexión entre ellos dos deben de estar en la misma área, como lo veíamos en el slide donde se veía el modelo jerárquico. La autenticación debe de ser igual. Por default no hay autenticación. Para el CCNA no es necesario el saber configurar la autenticación. Lo que sí es necesario saber es de que el tipo de autenticación debe ser igual. OSPF maneja tres tipos de autenticaciones. Una es
no autenticación, que es como está por default. La otra es clear text o texto tal cual, y la otra es con un hash de MD5. Los timers, el hello y los dead intervals, que son los timers de OSPF, deben de ser idénticos en ambos casos para poder levantar un neighbor. Para que se pueda hacer la adyacencia, los dos ruteadores deben de tener configuradas en esas interfaces los mismos intervalos, tanto de hello como de dead interval. Los tipos de interfaces deben de ser compatibles. Esto quiere decir de que si tenemos un tipo de interfase de los que vimos hace un momento, los 4 tipos, el non-broadcast multi-access, el broadcast multi-access, el point-to-point y el point-to-multipoint, deben de ser compatibles. Esto no quiere decir que sean iguales. Se refiere que son compatibles a que si se requiere de un DR y un BDR, es decir, son compatibles el broadcast multi-access con otro broadcast multi-access, es compatible un broadcast multi-access con un non-broadcast multi-access, porque todas esas combinaciones requieren de DRs y BDRs. El point-to-point es compatible con point-to-point y es compatible también con point-to-multipoint, porque esos tipos no requieren de DR ni de BDR. Por último, tenemos que el MTU debe ser del mismo tamaño para que pueda hacerse una adyacencia en OSPF. Si cualquiera de estas 5 puntos no se cumplen, si no están en la misma área ID, si no tienen el mismo tipo de autenticación, si los timers son diferentes, si no son compatibles las interfaces, o si el MTU es diferente, no se va a hacer una adyacencia. Esto ya lo vimos, es la elección de el designated router y el del backup designated routers. Solo repasando, solo los segmentos broadcast y non-broadcast multi-access eligen DR y BDR. El que tenga la prioridad más alta es elegido como DR. Point to point, y aquí falta el point to multipoint, no tiene ni DR ni BDR. Si tienen prioridad 0, eso quiere decir que no pueden ser elegidos ni como DR ni como BDR. Eso va a ser importante en Frame Relay y lo vamos a ver por qué cuando veamos los ejemplos. Si tienen la misma prioridad, que es 1 por default, escoge al que tenga el router ID mayor. Eso ya también lo habíamos visto. También ya vimos que el router ID se puede configurar. Si no se configura, será la IP mayor en interfaces loopbacks. Si no existen loopbacks, será la IP mayor de cualquier otra interfaz. Aquí lo que falta es de que esas interfaces deben de estar up-up. Es decir, si está up-down, no la va a tomar en cuenta. ¿Cómo calcula OSPF la métrica? Ya lo vimos. OSPF utiliza el costo como métrica y el costo se calcula mediante el ancho de banda. La métrica la calcula con la fórmula, esto es 10 a la 8 entre el ancho de banda en bits. Es decir, si el ancho de banda es de 128K, vas a utilizar la fórmula 10 a la 8 entre 128.000, que nos da un valor de 781.25. Las métricas de OSPF no tienen punto decimal, entonces lo va a redondear. En este caso seguramente lo va a redondear a 781. Al igual que hicimos con las rutas estáticas, con RIP y con EIGRP, este va a ser el diagrama con el que vamos a estar trabajando. Si aún no lo tienen en papel, imprímanlo o cópienlo, porque realmente es muy fácil el perderse cuando empecemos a meternos a los equipos a configurarlos. Al igual que en los otros ejemplos con EIGRP, RIP y las rutas estáticas, vamos a ir haciéndolo por partes. Como vamos a empezar es con la nube de Frame Relay. Todos los ruteadores están preconfigurados con las IPs y con la conectividad en este caso de Frame Relay.
Lo que vamos a hacer es encender las interfaces. Este va a ser el direccionamiento, es el mismo que en los ejemplos anteriores. Y aquí, antes de empezar a configurar, podemos ver que en este caso el tipo de network que va a utilizar OSPF es un NBMA, Non-Broadcast Multi-Access. Tenemos a esto de aquí. Y el DR, como no tenemos IPs configuradas, en teoría, y si se los preguntan en el examen, debería de ser la IP más alta en ese segmento de aquí. En este segmento de aquí, la IP más alta sería R3. Entonces, en teoría, R3 es el que debería de ser el DR. En la práctica, como les comentaba, no va a ser así. A nosotros lo que nos importaría aquí es que el DR fuera R1. ¿Por qué? Porque ese es el único que realmente está conectado a R2 y a R3. Si recordamos para qué nos sirve lo que es el DR, es para que en ese segmento les envíen las rutas al DR, que en este caso va a ser R1, y R1 se las envía a todos los demás. Entonces, si R2 le envía updates a R1 porque este es el DR, este lo va a repetir y se lo va a dar a R3. Como les comento, según Cisco, según la teoría de Cisco y según el CCNA, y es lo que deben de contestar en el examen, es aquel que tenga la loopback más alta. No tenemos configuradas loopbacks, el router ID no está configurado tampoco, la prioridad va a ser por default 1 en todos lados. Entonces, en teoría debería ser la IP más alta, que sería este. Vamos a ver que no es cierto. Y lo que vamos a hacer es que manualmente, la única manera que podemos asegurarnos en la práctica de que R1 sea el DR es ponerle prioridad 0 a R2 y a R3, para que de esta manera no entren en la competencia de quién sea el DR o BDR y sea R1 el designated router. Eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a entrar a R2 y vamos a dar de alta OSPF en el área 0 en todas sus interfaces. En el caso de R2, en esa interfaz de aquí y en esa interfaz de acá. En R1 y en R3 en esas interfaces. Cuando nada más utilizas una área, que es el objetivo del CCNA, en el CCNA nada más es saber configurar OSPF en una sola área. No necesariamente tienes que usar el área 0, pero nosotros lo vamos a hacer así con área 0 porque realmente ese es el mejor diseño, por si después quieres agregar algo en un área diferente, ya exista el área 0. Pero como les comento, para el CCNA solamente es, en los objetivos dice saber configurar OSPF en una sola área. Entonces es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ir a R2, después a R1, después a R3. Tengan el diagrama a la mano porque los vamos a estar referenciando cuando hagamos las configuraciones. Primeramente vamos a habilitar las interfaces. En este caso en R2 vamos a habilitar la interfaz serial 1.0. Vamos a habilitar también la interfase fase Ethernet 01. Y ahora vamos a correr EIGRP, perdón, OSPF. El comando es router OSPF y después nos pide un número de process ID. Este process ID es muy diferente al sistema autónomo de EIGRP. Si recordamos, en EIGRP ese sistema autónomo debía de ser igual en todos los routers. Este no es un sistema autónomo, es un process ID y tiene significancia local. Eso significa que no importa qué número ponga aquí y qué número ponga en mi vecino,
no importa, pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Le voy a poner el 2 aquí porque soy en el router 2, pero realmente es nada más por poner un número, puedo poner el que sea. Eso es para demostrar que no necesariamente deben de ser iguales. El siguiente comando que vamos a poner aquí es el network, al igual que IGRP. Queremos correr OSPF en la serial 1.0 y en la fase Ethernet 0.1. En la serial 1.0 tenemos la dirección 192.168.1.0, tiene una máscara de 29, es decir, 255, 255, 255, 248. OSPF, al igual que IGRP, utiliza el wildcard, entonces va a ser 0007, es decir, a la máscara le estamos poniendo ceros donde hay unos y unos donde hay ceros. Por último, le vamos a poner en qué área estamos. Vamos a ponerle área 0. Vamos a agregar también al proceso de OSPF la fase Ethernet 01, esa red tiene la tiene la 10.80.80.0 diagonal 25. Diagonal 25 es una máscara de 128 al final. Eso quiere decir que la wildcard es la 000127. También va a estar en el área 0. Como les comento, para el CCNA es configurar OSPF en una sola área. Entonces estamos en el área 0. Muy bien. Eso es todo lo que tenemos que configurar en R2. Vamos a R1. Habilitamos la interfase y vamos a correr OSPF y le vamos a poner el proceso 1. Aquí le puedo poner el número que sea otra vez. Este tiene significancia local. Le vamos a poner el comando de network a la 192.168.1.0 con máscara, o más bien con wildcard 0007, al igual que la otra. Y le vamos a poner que está en el área 0. Ahora bien, una diferencia que existe cuando usamos Frame Relay con Hub and Spoke, es decir, que es un Network Type Non-Broadcast Multi-Access, es que debemos de dar de alta los neighbors. Insisto, esta configuración que sigue solamente se hace en caso de que sea Hub and Spoke de Frame Relay. En un point-to-point o en un Ethernet no es necesario hacer esto. Pero como estamos en un Hub and Spoke, es necesario dar de alta un neighbor. Y el neighbor van a ser los routers con los que queremos ser neighbors. En este caso es la 192.168.1.2, que es el router 2, y el router 3. Insisto, este comando de neighbor solamente es usado en redes NBMA, Non-Broadcast Multi-Access, como lo es Frame Relay cuando utilizas la interfase física, es decir, cuando no tienes subinterfaces point-to-point. Aquí vemos que tenemos conectividad con R2. Aquí está intentando hacer el neighbor, todavía no lo hace. Vamos a R2. Y en R2 le vamos a decir que el neighbor es la 192.168.1.1. Y ahí podemos ver que ya tiene el neighbor dado de alta.
No es necesario poner el neighbor en los dos lados, solamente es necesario ponerlo en uno. Nada más de que lo hice para que fuera más rápido, pero de hecho sí me ganó CPF porque pueden ver que aquí me mandó el mensaje de que ya se había hecho la adyacencia antes de ponerle el neighbor del lado de R2. Vamos a R3. Vamos a habilitar la interfase primero. Vamos a esperar a que exista comunicación. Ahí está. Nos vamos a router OSPF, vamos a ponerle 1, realmente como les digo ese número no importa. Le vamos a poner que la red es la 192.168.1.0.0.0.0.7 en el área 0. Y con este comando vamos a ver cuando se forme la adyacencia. En un tipo de interfaces de este tipo NVMe, los timers son un poco más grandes, es decir, tarda más tiempo en hacer la adyacencia. En un Ethernet o en un point-to-point los tiempos son un poco más cortos. En el examen, una simulación en un non-broadcast multi-access yo no lo esperaría para el CCNA. Realmente en los objetivos no viene específico qué network types existen, pero revisando la literatura de los libros oficiales de Cisco del CCNA, en ninguna viene la configuración de un non-broadcast multi-access. De hecho, la parte de frame relay por lo regular la ven después de ruteo, lo cual se me hace medio extraño porque frame relay es capa 2 y ven primero un poco de capa 2, después se van a capa 3 y después se van a capa 2. Como pueden ver es un poco tardado. Vamos a ponerle el neighbor para que lo haga más rápido. Esto no es necesario, como les digo. Y ahí ya se formó la adyacencia. Ahora bien, estando en R3 podemos ver que con este comando show IP OSPF neighbor, lo voy a poner completo nada más para que vean cómo es completo, nos dice que R3 tiene de neighbor a la 192.168.1.1. Aquí nos dice, cuando veamos full, es de que ya está el neighbor realizado. Nos dice que R1 es el designated router, ¿sí? Y esa es la IP y la interfase por la que los conoce. Entonces, como habíamos visto, en teoría se supone que el designated router es el que va a tener el router ID más grande. En este caso debería de ser R3, que tiene la 192.168.1.3. En la práctica no, como podemos ver, no es cierto. Para el examen, de cualquier manera, es importante que ustedes digan que el designated router es el que tenga la IP más alta si la prioridad es igual. Para cambiar la prioridad, nos podemos ir a la interfase donde estamos corriendo OSPF y le vamos a poner IP OSPF Priority. Y aquí le voy a poner 0. Al tiempo de ponerle 0 quiero decir que R3 jamás va a ser el designated router.
Aquí la prioridad puede ser hasta 255. Le puse prioridad 0 y eso otra vez es en la interfase. Vamos a R1 para ver los dos neighbors que debe de tener. Podemos ver desde el 1 nos dice que el designated router es el 2, lo cual está incorrecto, y nos está diciendo que el 3 no es ni DR ni BDR. Cuando dice DR other es de que ni es DR ni es BDR. Lo que vamos a hacer es ir a R2 y ponerle prioridad 0 para que ese jamás sea ni DR ni BDR, porque por la topología que tenemos debemos de tener a R1 como DR, porque es el único que está conectado a todos los routers en ese segmento. Vamos a R2. Ok, vamos ahora al router 1 para verificar que realmente nos aparezca el 1.2 como DR other. Eso significaría, si los dos están en DR other, significaría que el 1.1 es el DR, como dice aquí. Y podemos ver ahora que dice aquí DR other. Entonces, ¿qué puede decir aquí? Aquí puede decir DR, significa que ese va a ser el designated router. Puede decir BDR, que es el backup designated router. O puede decir DR other, que significa que ni es el DR ni es el BDR. También pudimos ver que realmente la práctica es muy diferente de la teoría, pero insisto, para el examen es contestar con la teoría, es decir, el DR va a ser aquel que tenga la IP más alta en caso de que las prioridades sean iguales. Es el que tenga el router ID más alto. Y el router ID, en caso de que las prioridades sean iguales, el router ID es la loopback más alta, y si no hay loopbacks es la interfase que tenga el ruteador más alta. Eso es la parte más complicada de OSPF, esta parte que acabamos de ver, cuando la configuramos en non-broadcast multi-access. Ahorita que vayamos agregando los otros ruteadores, vamos a ver que es muy sencillo, al igual que EIGRP o que RIP. Ahorita estamos en R1. En R1, si le ponemos show IP route, ¿qué debemos de ver? Ya eso lo hemos practicado bastante con las rutas estáticas, con RIP y con EIGRP. Entonces yo esperaría que en este momento ustedes si pudieran decirme, si le doy show IP route en R1, viendo el diagrama, ¿qué es lo que debo de ver? Lo que debo de ver es una red directamente conectada, que es la 192.168.1.0 diagonal 29, y además debo de conocer por medio de OSPF el segmento de red de R2 en la fase Ethernet 01, es decir, la 10.80.80.0 diagonal 25. Si le doy show IP route, encontramos que directamente conectada tenemos la 192.168.1.0, y que además por medio de O, que significa OSPF, conocemos la 10.80.80.0. Además podemos ver, al igual que en EIGRP y RIP, que aquí podemos ver la distancia administrativa, que es 110, y la métrica, que es 196. Esta métrica es 10 a la 8 entre el ancho de banda. El ancho de banda que estamos usando es un 512 del lado de R1 y un 256 del lado de R2. Así es como calcula la métrica. 10 a la 8 entre el ancho de banda. Muy bien. Si nos vamos a R2, lo que debemos de ver es que las dos redes que tenemos ahorita en toda la red
van a estar directamente conectadas, porque tanto la 192.168.1.0 como la 10.80.80.0 están directamente conectadas con R2, es decir, con OSPF R2 aún no conoce nada. Vamos a verlo. Podemos ver que conoce las dos redes y las dos están directamente conectadas. La C es de directamente conectada. Si nos vamos a R3, debemos de ver algo parecido a R1, donde va a conocer directamente conectada la 9 de Frame Relay y por OSPF la 10.80.80.0. Vamos a ver. Directamente conectada conocemos la 1.0 y por OSPF conocemos la 10.80.80. Si le damos un ping, vemos que sí tenemos conectividad hasta allá, porque la conocemos por OSPF. Hay más comandos de shows y esos los vamos a ir viendo. Por ejemplo, tenemos el show IP OSPF interface serial 1.0, que es donde estamos corriendo OSPF. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ese comando es importante para el examen, podemos ver en qué área está esa interfase. La serial 1.0 está en el área 0. Podemos ver cuál es nuestro router ID, que es la 192.168.1.3. Podemos ver el proceso de OSPF que dimos, router OSPF 1, este es el 1. El network type es non-broadcast, es el non-broadcast multi-access. Podemos ver el costo que tiene la interfase, que es $3.90. Podemos ver que este no es ni DR ni BDR, es DR order, que le configuramos la prioridad de 0, porque por default es 1. El designated router ID tiene la dirección 11, que es el router 1. No hay backup designated routers porque tanto R3 como R2 tienen prioridad de 0. Aquí están los timers configurados, que estos deben de ser iguales para que se pueda hacer la adyacencia. Y básicamente eso es lo que nos interesa. Nos dice que tenemos un neighbor y que ese neighbor es el designated router. Vamos a R1 y vamos a ver qué es lo que nos aparece cuando ponemos este mismo comando. Podemos ver un output muy parecido. Vamos a ver las diferencias. La primera diferencia es de que el estado es de que este es un designated router, que la prioridad es 1, que es la que tiene de default, no se la cambiamos. El costo es diferente porque el ancho de banda de la interfaz es diferente. En R1 es un 512, en R2 y en R3 es un 256. El designated router es este mismo. Y la otra diferencia es de que tenemos dos neighbors. Podemos ver que estos timers son iguales. Por default estos timers los toma dependiendo del tipo de network type. Ahorita que demos de alta R4 que usa un point to point, vamos a ver que el network type va a decir point to point. Muy bien. Otro comando que podemos ver de una vez es el show IP OSPF. Nos da información similar. Nos dice, por ejemplo, cuál es el proceso que se está corriendo, que es OSPF1, cuál es el router ID, que es ese en este caso. Realmente para el examen es lo importante.
el área backbone, que es la área 0. El número de áreas en este ruteador es una, que nada más tiene la 0. Realmente esos son los datos que nos interesan de este comando de show IP o SPF. Realmente todos los demás datos sí son pues útiles para una certificación como el CCNP, pero para el CCNA lo que nos interesa es lo que les acabo de comentar. Esto, el router ID, el área backbone 0 y cuántas áreas están corriendo en el ruteador, que en este caso es una. Otro comando más de OSPF es el show IP OSPF database. Y básicamente lo que nos dice aquí es cómo está la topología de la red. Nos dice otra vez nuestro router ID, nuestro proceso que es el 1. El router link states, eso es lo que nos dice es quiénes están en el área 0. Y nos está diciendo que todos estos ruteadores están en el área 0. Eso es lo que nos interesa ver aquí en el show IP OSPF database. Otro comando que ya habíamos usado en RIP y en EIGRP es el show IP protocols. Y eso lo que nos va a decir es qué protocolos de ruteo estamos corriendo. En este caso nada más estamos corriendo OSPF. Nos dice que el routing protocol es OSPF 1, que el router ID es este. Por default podemos tener 4 diferentes paths. Tenemos dada de alta esta red. Y tenemos la distancia administrativa de 110, que es la que es por default de OSPF. Los demás comandos de debug los vamos a ver un poco más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es ir agregando los otros ruteadores que tenemos en nuestra topología. Va a ser mucho más sencillo, ya vimos la mayor parte. La parte más complicada, que es cuando haces un NVMA, que como les comento es muy improbable que en el CCNA les pregunten de NVMA, pero es bueno saberlo de cualquier manera. Vamos al PowerPoint para ver cuál es el nuevo router que vamos a colocar, que es R4. Eso es lo que tenemos hasta este momento. Tenemos R1, R2 y R3 con la 9 de Frame Relay. Y tenemos también la interfaz de fase Ethernet 01. Pudimos ver que en R2 las rutas que veíamos todas eran directamente conectadas, es decir, esta y esta. R1 veía esta directamente conectada y esta red por OSPF, y R3 teníamos lo mismo, teníamos esta directamente conectada y por OSPF veíamos esta red. Vamos a agregar R4. R4 está dado de alta mediante un enlace serial. Eso quiere decir de que es un enlace punto a punto. El network type de OSPF en este caso va a ser point to point. Esto quiere decir que no vamos a elegir ni DR ni BDR. Entonces vamos a dar de alta este segmento de aquí. Vamos a correr OSPF en este segmento. Vamos a correr OSPF en la fase Ethernet 01 de R4 también. Y lo que vamos a esperar ver en las tablas de ruteo es de que ahora R2 va a seguir viendo estas dos directamente conectadas, pero ahora en su tabla de ruteo debe de ver esta red, la 10.254.252 diagonal 30, y debe de ver también la 192.168.250.0 diagonal 25. R1 va a seguir viendo una directamente conectada, y por OSPF debe de ver 1, 2 y 3. R3 va a ver dos directamente conectadas, es decir, la 9 Frame Relay y su enlace de punto a punto R4. Y por OSPF debe de ver la red 10.80.80.0 diagonal 25 y la 192.168.250.0 diagonal 25. Por último, R4 también va a haber dos directamente conectadas, que va a ser la fase Ethernet 01, esta red de aquí, el enlace de punto a punto, y tiene que ver estas dos conectadas. En este momento tenemos 1, 2, 3
4 redes. Y esas 4 redes, después de configurar OSPF en R3 y en R4, debemos de verlas, ya sea directamente conectadas o por OSPF. Vamos a la línea de comandos. Es la interfase que vamos a dar de alta. No me acuerdo cuál es el proceso que usamos aquí, creo que fue el 1, pero vamos a verificar. Ok, tenemos router OSPF1 y la red que vamos a dar de alta ahora es la 10.254.254.252. La máscara es de 30 bits, es decir, 255, 255, 255, 252. Si lo pasamos a wildcard sería un 3 al final y va a ser el área 0. Eso es lo único que tenemos que hacer en R3. Vamos a R4. Esas son las interfaces que vamos a dar de alta. Viendo las IPs que tiene configurado este router, no tenemos loopbacks. ¿Cuál va a ser el router ID? El router ID de OSPF va a ser la IP más alta, entonces va a ser esta, porque este es más grande que esta. Vamos a dar de alta. Ahí, si se fijan, bien rápido, a diferencia de por medio de Frame Relay. Este de volada nos pasó de loading a full la adyacencia. Vamos a dar de alta la otra red, que es la 192.168.250.0.000. Este tiene un diagonal 25. Un diagonal 25 es 255, 255, 255, 128. Si lo pasamos a wildcard sería 0.0.0.127 en el área 0 también. Si le damos show IP OSPF neighbors, podemos ver que ya R4 es neighbor de R3. También podemos ver que está full y que aquí en lugar de DR o de BDR o de DR order tiene una rayita. Eso quiere decir que estamos en un tipo de interfaces que no utiliza ni DR ni BDR. Si le damos un show IP OSPF interface serial 1 diagonal 1, podemos ver que el network type ya no dice non-broadcast, dice point to point. ¿Sí? También podemos ver el costo. Este costo de 1562 es lo que sale de dividir 10 a la 8 entre 64.000, porque este enlace es de 64K. Podemos ver que el hello es de 10, en el otro el hello era de 30 segundos. Es por eso que en el otro se tarda más en hacer la adyacencia. Y podemos ver con quién estamos adyacentes.
En el database ahora vemos que ya en el área 0 tenemos todos estos. Ya son 4 ruteadores los que están corriendo. Como podemos ver, el router ID de R4 fue la 192.168.250.4, porque en R4 esa es la IP más grande. La otra IP que tiene es la 10.254.254.254. Entonces es por eso que elige este como router ID. Si vemos las rutas, en R4 debemos de ver 2 directamente conectadas. Y las otras 2 por OSPF. Esta de aquí es por OSPF, aquí está la O. Y aquí está por OSPF. Aquí podemos ver la licencia administrativa de 110 y la métrica de 1953. Ese es el costo. Si le tiramos un ping en las redes remotas, podemos ver que sí podemos llegar a la 10.80.82. Más aún si le damos un trace, podemos ver que de R4 se va a R3, de R3 se va a R1, de R1 se va a R2 y ahí llega. La otra que conocemos por OSPF es la nube de Frame Relay, porque R4 no está directamente conectada. Si le tiramos un ping, a la 1.1 nos contesta, a la 1.2 nos contesta y a la 1.3 también nos contesta. Vamos a R2 para ver la tabla de ruteo. La tabla de ruteo ahora en R2 debe de aparecer la 10.250.250.252 diagonal 30 y la 192.168.254 diagonal 25, que son las de R4 que acabamos de colocar en el dominio de OSPF. Aquí está la 250.0 diagonal 25 y también tenemos la 10.254.254.252 diagonal 30. Esta por OSPF, esta por OSPF. Si le tiramos un ping, muy bien. Vamos al PowerPoint para ver qué router vamos a agregar. Va a ser R5. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Lo que vamos a hacer es agregar a R5. R5 está conectado por medio de un enlace Ethernet, lo que quiere decir que el network type debe ser Broadcast Multi-Access. Eso quiere decir que sí va a haber una elección de DR y BDR entre ellos. Como les comento, en teoría es el que tenga la prioridad más alta. Si la prioridad es la misma, va a ser el que tenga el router ID más alto. Pero para cuestiones prácticas realmente no es cierto. Pero les vuelvo a repetir, para el examen es importante que sí contesten que sea el que tenga el router ID más alto en caso de que la prioridad sea igual. Muy bien, vamos a ir a R4, vamos a habilitar la fase Ethernet 00, vamos a correr OSPF en ese segmento, nos vamos a ir a R5 y vamos a hacer lo mismo. Para el caso de este segmento, podemos ver que
la máscara es de 128. Entonces va a ser network 192.168.45.0 con wildcard 000.127 en el área 0. Como este es un broadcast, también el tiempo de hello es muy bajo, también la adyacencia se va a hacer muy rápido cuando configuremos R5. En R4 es lo único que vamos a hacer. Vamos a R5. Ahí vamos a ver que se debe levantar la adyacencia, ya se tardó. Ahí podemos ver que ya levantó la adyacencia. Aquí podemos ver que ahora el tipo de network type es broadcast, y esto es porque tenemos un fast Ethernet. Todo lo demás, como pueden ver, es muy similar. En este caso, este fue elegido como BDR. Este tiene, si le damos show IP OSPF neighbors, podemos ver que el DR es la 254. Ese es el designated router. Y nosotros tenemos la 45. En este caso la elección sí se hizo según la teoría. Fue la IP más alta. Si le damos show IP route, podemos ver que ya conocemos todas las redes. Una directamente conectada, y por OSPF conocemos todas las demás, tal y como lo esperábamos. Igual la licencia administrativa, que por default es 10, y el costo en este caso es de 2 porque esta es una fast Ethernet, y eso es 10 a la 8 entre el ancho de banda de la fast Ethernet. Vamos a irnos a R3 a ver la tabla de ruteo. En R3 debemos de ver el nuevo segmento. Vamos a ver. El segmento que estamos buscando es la 192.168.45. Y aquí está, por OSPF. Si le damos un ping a la 192.168.45, 4 o 5, vemos que nos contesta. Si le damos un trace, vemos que de R3 se va a R4 y de R4 se va a R5. Vamos a agregar un router más. Como pueden ver, ya esta parte de ir agregando routers no es nada complicado, es nada más lo que estamos haciendo es encender la interfase y agregar la parte de network. Ya cuando hagamos todos vamos a ver a detalle el comando de network, al igual que lo vimos con EIGRP. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a agregar R6. R6 va a estar conectado por medio de un fast Ethernet. Eso quiere decir que el network type va a ser broadcast. Vamos a ir a R3, habilitar la fast Ethernet 00, habilitar OSPF en esa interfase. Vamos a ir a R6, vamos a encender la fast Ethernet 01, la fast Ethernet 02,
y vamos a habilitar OSPF también en ambas interfaces. La red, como podemos ver, es la 172.16.36.0. La máscara es de 27, es decir, 255, 255, 255, 224. Si eso lo pasamos a wildcard, sería 31 en el área 0. Y es lo único que vamos a hacer en R3. Vamos ahora a R6. Vamos a dar de alta la red igual 172.16.36.0.00031 en el área 0, y también vamos a dar de alta la fase Ethernet 02, que tiene un diagonal 24. Un diagonal 24 es el más sencillo de todos para convertir. Sería la 10.1.2.0 000255 en el área 0. Vamos a esperar a que se levante la adyacencia entre R6 y R3. En estos momentos que no hay adyacencia, si pingueo la 10.80.82, no voy a poder llegar porque no tengo una ruta. Como todavía no hay una adyacencia entre R6 y R3, ahí se acaba de levantar, no tengo una ruta de cómo llegar a ella. Ya que se formó la adyacencia, R3 me va a mandar las rutas y ya voy a poder pinguear la 10.80.82, como podemos ver. Si le ponemos show IP route, vamos a poder ver todas las rutas que R6 ya tiene por OSPF, que son todas las que le mandó R3. Si le damos un show IP OSPF interface fase Ethernet 01, me va a decir que el tipo también es broadcast porque es un fase Ethernet, la prioridad es 1. Este es el BDR, eso también lo podemos ver con el show IP OSPF neighbors. Podemos ver que la 1.3 es el DR, entonces este es el único que está en el segmento, entonces lo convierte en BDR automáticamente. Si tuviéramos 3, uno sería DR, uno sería BDR y el otro sería DR other, es decir, ninguno de los dos. Si vemos la database, ahora podemos ver todos los ruteadores que están en el área 0. Si le damos un trace a la 10.80.82, que es la que está más lejos, podemos ver por dónde se va. Se va a R3, de R3 se va a R1, de R1 se va a R2 y llega. Muy bien, vamos a agregar ahora R7. Esa es la red que tenemos hasta el momento. Vamos a agregar R7. R7 va a estar acá, también con un fase Ethernet. ¿Qué es lo que esperamos ver al tiempo de que en R2 habilitamos el fase Ethernet 00, corramos OSPF aquí,
habilitemos R7, esta interfase, habilitemos OSPF aquí y OSPF acá. En R7, ¿cuántas rutas debemos de ver? Directamente conectadas vamos a ver dos, esta y esta. ¿Cuántas rutas debemos de ver por OSPF? Debemos de ver, esta red es una, esta otra red son dos, esta otra red son tres, esta otra red son cuatro, esta otra red son cinco, esta otra red son seis y esta red son 7. Entonces vamos a ver 9 en total, 2 directamente conectadas y 9 por medio de OSPF viéndolo desde R7. Vamos a R2 primero y después vamos a ir a R7 y a verificar que realmente vamos a conocer todas esas rutas. En este caso es router OSPF2, network 172.16.16.0. Ese tiene máscara de 28, máscara de 28 significa 255, 255, 255, 240. Si lo pasamos al wildcard sería 0.0.0.15 y esto va a estar en el área 0. Vamos ahora a R7 a hacer lo mismo. Bueno, ahí me marcó error porque todavía no levantaba las interfaces. Como pueden ver, para poder correr OSPF necesita por lo menos una IP que esté arriba, si no, no nos va a dejar correr OSPF. Vamos a darla de alta también en la otra interfase. En este caso es un diagonal 25, es decir, 127 es la wildcard. Entonces, otra vez, viendo el diagrama, que yo espero que ahí lo tengan, debemos de ver dos directamente conectadas, más 7 que conoce por OSPF. En este caso todavía no se levanta la adyacencia. Entonces, si le tiene un ping, por ejemplo, la 192.168.45.5, que es router 5, no me va a contestar porque todavía no tiene una ruta. Todavía no se levanta la adyacencia de OSPF. Ahí la levantó apenas. Y ahorita ya nos debe de contestar. Ahorita le está pasando las rutas R2 a R7. Ahí ya terminó. Si le damos a IP route, vamos a ver si tenemos las que esperábamos. Conectadas dijimos que íbamos a tener dos, es una y dos. Y por OSPF dijimos que íbamos a tener 7, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si le damos un trace a esta misma IP, podemos ver que de R7 se va a R2, de R2 a R1, de R1 a R3, de R3 a R4 y de R4 a R5, y ahí llega. Obviamente el network type es broadcast. Aquí podemos ver los timers, podemos ver con quién somos adyacentes,
Podemos ver que ese es el BDR, entonces R2 es el DR. Y así es, el DR es el 2. Podemos ver todos los routers ya que es en el área 0. Podemos ver que estamos corriendo SPF. Y cuáles son los gateways y las distancias. Cuándo se mandó el último update. Qué redes estoy corriendo OSPF. Muy bien. Vamos a R1. En R1 vamos a verificar que tengamos las nuevas dos rutas. Debemos de tenerlas. Tenemos la 10777 y tenemos la 172.16.16. Y podemos ver que sí podemos llegar a esas redes. Muy bien, vamos ahora a agregar R8. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Lo que vamos a agregar es R8. R8 también va a ser un network type de broadcast porque es un fast Ethernet. Vamos a ir a R1, vamos a habilitar esta fast Ethernet. Vamos a correr OSPF entre esta interfase. El neighbor se debe levantar entre R1 y R8. R1 ya va a tener 3 neighbors, R2, R3 y R8. R8 cuántas rutas debe de ver. Directamente conectada va a haber esta y todas las demás las debe de ver por OSPF. ¿Cuántas son? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total va a haber 10 rutas, una directamente conectada y 9 por OSPF. Vamos a configurarlo. En R1 vamos a habilitar la fase Ethernet 00. Network, en este caso la red es la 10.10.10.128 con máscara de 25. Si lo pasamos a wildcard, la máscara de 25 termina siendo 127 en el área 0. Si de repente no entienden esta parte de aquí, de que los diagonales 24 a qué equivalen, tienen que realmente repasar lo que es subnetting. Y ya que tengan la máscara, pues para hacer el wildcard, como les digo, es nada más cambiar los ceros por unos y los unos por cero. Esto es muy importante para el examen, que realmente automáticamente sepan que un diagonal 27 es 224 al final, que un diagonal 29 es 248 al final. Los wildcards sería bueno que se los aprendieran, pero pues lo pueden sacar muy sencillo simplemente cambiando los ceros por unos ya que se sabe en la máscara. Vamos a R8. Vamos a hacer lo mismo, la 10.10.10.128, que es la dirección de red 000127 en el área 0. Si le ponemos ahorita show IP route, solamente va a verlas directamente conectadas porque todavía no levanta la adyacencia de neighbor con R1, entonces R1 aún todavía no le envía ninguna ruta.
Eso quiere decir que si tratamos de pinguear, por ejemplo, la 192.168.45.5, no me va a contestar. Todavía no tengo ruta hacia ella. Ahí levantó la adyacencia. Ahí todavía no recibo rutas. Ahí todavía no recibo rutas. Y ahí están todas las rutas de OCPF. Entonces podemos ver aquí cuáles son las rutas que conoce por OSPF. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que era lo que estábamos esperando. Como podemos ver, ya vimos todos los routers, ya los agregamos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar los dos enlaces redundantes que tenemos. Uno, el que está entre R1 y R2, y otro, el que está entre R8 y R5. Vamos a ver el PowerPoint para después agregarlos. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Lo que vamos a agregar ahora es un enlace entre R1 y R2. Es un enlace serial. Ahí está. Eso es lo que vamos a agregar. Vamos a R1 y después vamos a ir a R2 a configurarlo. Y en estos momentos ya no deben de tener ningún problema para saber qué es lo que voy a configurar. Primero vamos a encender la interfase. Como pueden ver es PPP. Este es un diagonal 30. Vamos ahora a R2. Aquí habíamos dado de alta OSPF2 en lugar de OSPF1. Pero como les había comentado, eso tiene significancia local, no tienen que ser iguales como en EIGRP. Ahí levantó la adyacencia. Ahora bien, R2 ahora tiene dos caminos para llegar a la 10.10.10.128 diagonal 25. Si le ponemos show IP route y buscamos esa red, podemos ver que la 10.10.10.128 que está aquí solamente la conoce por la 0.1. La escogió como mejor ruta desde R2. Una cosa importante de OSPF es de que no balancea entre enlaces que tengan diferentes métricas. ¿Se acuerdan que IGRP, aunque fueran diferentes métricas, sí balanceaba? El caso de OSPF va a escoger la mejor métrica nada más. En el caso de que se caiga la interfase, en este caso la 0.1, que es la interfase PPP que acabamos de configurar, si esa se cae, automáticamente la tabla de ruteo va a traer a la otra. Pero
es importante saber que OSPF no es como EIGRP en cuanto al balanceo de cargas. El balanceo solamente lo hace si la métrica es igual. Si la métrica no es igual, no va a balancear entre las cargas y uno de los enlaces de redundancia no va a tener tráfico. Muy importante para el examen. Ya que agregamos este nuevo enlace, vamos a agregar el otro redundante que tenemos entre R5 y R8. Vamos a ver el diagrama. Eso es lo que tenemos hasta el momento, y lo que vamos a agregar es un enlace Ethernet, fase Ethernet entre R8 y R5. Primero vamos a R8. La red aquí es la 172.16.10.0 con diagonal 26. Un diagonal 26 significa 255, 255, 255, 192, y eso en wildcard significa 63 al final. Y esto va a estar en el área 0. Vamos a R5. Ahorita en R5, si tratamos de llegar a la 10.10.10.138, podemos ver que se va primero por el router 4, después por el router 3, después por el router 1 y llega. Ahorita lo que vamos a hacer al tiempo de habilitar OSPF entre R5 y R8 es de que seguramente va a haber una mejor métrica si se va por R8. Espero que estén viendo el diagrama. Como pueden ver, entre R5 y R8 va a ser el fase Ethernet, entonces va a ser mucho más rápido que llegue por ahí que se tenga que ir por este camino más largo. Acuérdense de que OSPF utiliza el ancho de banda, y el ancho de banda, como entre R5 y R8 va a ser un fase Ethernet, va a ser mucho más rápido, entonces la métrica debe ser mucho menor. Si le damos un show IP route a la 10.10.10.138, ahorita podemos ver que tiene una métrica de 19.54. Si habilitamos OSPF en la red 172.16.10.0.00063 en el área 0, vamos a esperar que levante la adyacencia y vamos a ver que ya no va a dar tantos saltos porque lo va a conocer con una métrica menor. Vamos a esperar que le mande las tablas de ruteo. Ahora podemos ver que la métrica es de 2. La distancia sigue siendo de 110 porque lo sigue aprendiendo por OSPF, pero ahora la métrica es de 2. Entonces, como ahora la métrica es de 2, si le damos el mismo trace, del 5 se va al 8 directamente y llega, en lugar de dar todos estos saltos. Igual, no lo escoge por el número de saltos, lo escoge por el número de el ancho de banda menor que existe en el camino, y por ahí es mucho más rápido. Aquí en R5 podemos ver que directamente conectada tenemos una, que es esta. Deberíamos de ver directamente conectada también la 192.168.45. Bueno, esa es la 45. Muy bien, la otra que deberíamos de ver conectada es la 172.16.10.
Aquí está directamente conectada. Y todas las demás las conoce por OSPF. Si ven el diagrama, van a ver que todas las redes ya están en la tabla de ruteo y desde este router vamos a poder llegar a todas las interfaces de todos los routers. Vamos ahora, antes de entrar a los únicos comandos que nos faltan, los debugs, vamos a entrar a R4 por SDM para ver la configuración gráfica. Realmente el configurar ruteo por SDM no es nada recomendable, pero por si les preguntan en el examen, es muy sencillo realmente. Aquí estamos conectados al router 4. Aquí está el hostname. Nos vamos a configuración, al igual que cuando configuramos IGRP y RIP. Nos vamos a routing. Y aquí podemos ver que tenemos OSPF en el Process ID 1. Lo podemos editar. Y si le agregamos aquí el 1, podemos ver las redes que tenemos dadas de alta. Le podemos dar edit. Y aquí podemos agregar redes. Le ponemos add. Y aquí nos pide la red, la wildcard y el área. Podemos hacer las interfaces pasivas, que es lo mismo que hicimos en RIP. Realmente para el CCNA no es parte de los objetivos del CCNA. Pero como pueden ver, el hacer esto por medio de SDM es muy sencillo, es 2-3 clics. Pero realmente es mucho más rápido hacerlo por medio de la línea de comandos. Vamos a regresar a la línea de comandos para ver los últimos comandos. Cuando tenemos problemas en OSPF y no sabemos qué está pasando, podemos usar algunos debugs para ver qué está sucediendo en la red. Ahorita estamos en R5. Si le damos, por ejemplo, un debug IP OSPF hello, lo que vamos a ver es los paquetes que manda de hello. En este caso dice: recibió un hello de la 10.10.10.138, que es el router 8. Lo recibí en la fase Ethernet 02 en esta dirección. Y aquí podemos ver todos los mensajes. Podemos ver aquí que están las direcciones de multicast, que son las que usa, porque también puede recibir mensajes por esa dirección. Vamos a quitar ese debug. Otro comando que vamos a ver se llama debug IP OSPF packet. Aquí vamos a ver todos los paquetes que envía OSPF. Lo que vamos a hacer para que realmente nos mande información es: nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 02. Bueno, ya nos mandó información. Esos son todos los paquetes que envía OSPF. Debug IP OSPF packet. Podemos ver RID es el router ID. Vamos a quitar ese debug. Y el último debug que vamos a ver es el debug IP OSPF H, que es adyacencias. Aquí, como ya tenemos las adyacencias hechas, no nos va a mandar mucha información. Entonces nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 02, la vamos a apagar, la vamos a encender, y aquí vamos a ver cómo se elige el DR y el BDR. Aquí ya le encendí la interfase. Vamos a esperar a que se haga la adyacencia y vamos a ver que nos va a mandar mensajes de este tipo, de que se está eligiendo el DR y el BDR.
Bueno, ahí fue. Vamos a apagar el debug. Y aquí lo que podemos ver, como pueden ver, es la elección del DR y el DBR al tiempo de hacer la adyacencia. Si por ejemplo nosotros tuviéramos un área diferente o los timers diferentes, aquí nos diría que habría un problema con los timers o que habría un problema que las áreas no son iguales y por eso no puede ser la adyacencia. Esos son todos los comandos que vamos a ver de OCPF. Realmente pues es muy parecido a IGRP, pero sí tiene sus diferencias, como pueden ver. Por último, antes de terminar, nada más vamos a revisar el comando de network. A ver realmente qué es lo que hace el comando de network, porque muchos dicen que network es para anunciar redes. Y eso es cierto hasta cierto punto, no es totalmente cierto. Vamos a quedarnos aquí en R5. Lo primero que vamos a hacer es crear interfaces loopbacks, es decir, interfaces lógicas que nos van a servir para jugar con el comando network y ver exactamente cómo funciona. Vamos a crear la loopback. Voy a poner el comando completo, es interfase loopback. Le voy a poner la 11 y le voy a poner una IP que sea la 1.1.1.11 y esta va a tener una máscara de todos 255, es decir, es un solo host. Vamos a crear la loopback 12, la IP va a ser la 1112. Vamos a crear la loopback 13. Vamos a crear la loopback 14. Vamos a crear la loopback 15. Muy bien. Nos vamos a ir a router OSPF1. Si ahorita en R1 trato de pinguear cualquiera de estas interfaces, no voy a poder porque no están corriendo OSPF. Podemos agregarla de la siguiente manera: network 1.1.1.11, el wildcard de la 255, 255, 255, 255 sería 0, 0, 0, 0 en el área 0. Si le damos un telnet al router 1, y trato de pinguear la que acabo de conocer por OSPF, vemos que me contesta. La 12 no la conoce. Si le damos un show IP route, podemos ver que la 1111 la conoce y esta la conoce como diagonal 32. Muy bien, hasta ahorita nada nuevo. Nos regresamos a NetLearning 5. ¿Qué pasa si yo hago esto? Network 1.1.1.0 0000255 en el área 0. Aquí, erróneamente, muchos SNAs e incluso muchos SNPs piensan que al poner esto significa que ahora estamos anunciando la 1110 diagonal 24. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque directamente conectado yo no tengo nada que sea 1110 diagonal 24. Tengo la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15 como diagonal 32. Esas las va a seguir conociendo el router como diagonal 32.
Si regresamos a R1 y le ponemos Show IP Route, podemos ver que las conocemos como diagonal 32 porque conectadas las tenemos como diagonal 32. ¿Eso qué significa? Eso significa que el comando network no es para anunciar redes. ¿Qué pasa si me regreso y le pongo network 2.0.0.0.0000255, por ejemplo, en el área 0? Esta red en este router yo no la tengo. Si yo no tengo esa red directamente conectada, yo no la puedo anunciar a OSPF. Nos regresamos al router 1, le ponemos Show IP Route y no vamos a ver la 200. Podemos ver que no vemos la 2000, vemos la 1. Si nos regresamos y creo la interfaz de loopback 21, por ejemplo, y le pongo de dirección la 2.2.2, bueno, 2.0 más bien, 0.0.1, con máscara de 255, 255, 255, 255. Ahora sí, este router tiene la red 2001 diagonal 32, y como tiene la 2001 diagonal 32, esa es la que va a anunciar. Bueno, no debería haberle puesto enable. Show IP route. Ya conocemos la 2. Entonces, eso nos dice que el comando network lo que hace es que va a buscar todas las interfaces que digan 2.0, en este caso va a buscar todas las interfaces que digan 2.0.0 y el último octeto no importa porque tiene una wildcard de 2.55, es decir, va a buscar todas las interfaces que tengan configurados como .1, como .2, como .3. ¿Qué pasa si tenemos otra red que está en ese segmento con un diagonal diferente? Ahorita estamos en R1, nos regresamos a R5 y supongamos que vamos a configurar la interfase Fast Ethernet 03. Le vamos a poner no shoot, le vamos a poner no keep alive, si esto es porque no tiene nada conectado y el no keep alive va a ser para que se levante la interfase, si no nunca se va a levantar. Y le vamos a poner la dirección 2.0.0.129 255, 255, 255, 128. Es decir, esta interfase tiene un diagonal 25. Como tiene un diagonal 25, esa es la ruta que vamos a ver. Se me es que no levantó la interfase aún con el no keep alive. No, está abajo, está down. Voy a conectar algo físicamente ahí. Ahí ya levantó. Ya que levantó, sí le va a anunciar. Si vamos ahora al router 1 otra vez, podemos ver que conocemos la 2001 diagonal 32, que es la loopback, y conocemos la 200.128 diagonal 25. ¿Qué hicimos del otro lado? Vamos a ver. Lo único que hicimos hablando de OSPF, pusimos esta como diagonal 24, pero insisto, esto no significa cómo vas a anunciar la red, porque podemos ver aquí que anunciamos la diagonal 32 porque esa la tenemos directamente conectada, y también la diagonal 25 que también tenemos directamente conectada.
Entonces lo importante aquí es eso, el saber que el network no significa a cuál red exactamente vas a anunciar. Lo que te dice es qué interfaces están corriendo OSPF y verifica en la interfase qué máscara tienes y la máscara que tengas configurada en la interfase esa es la que vas a anunciar. Para anunciar una ruta de default en OSPF no es de esta manera. Ahí lo que tú le estás diciendo es de que todas las interfaces van a correr el área 0, es lo que tú le estás diciendo ahí. Para poder generar una ruta de default es con el siguiente comando: default information originate. Al tiempo de ponerle default information originate, estoy creando una ruta de default en la tabla de ruteo. Y si nos vamos al router 1, debo de ver una ruta de default que aprendo por medio de OSPF. Aquí todavía no la veo. Ese es el comando, no sé por qué no lo tomó, pero ese es el comando. Always será. Sí, debe ser always. Ahí está. Por OSPF y me pone 2, que es una externa. Me dice que es una externa tipo 2, pero esa es la manera de poder anunciar una red de default por medio de OSPF. Entonces, como podemos ver, el comando network sí es para anunciar redes, pero no significa que puedes anunciar cualquier red. Nada más puedes anunciar redes que tienes directamente conectadas. Ahora bien, también es importante ver que lo que hace este comando en especial, por ejemplo el 200, es de que va a achicar todas las interfaces que caigan ahí. En el examen, por ejemplo, te pueden poner 3 redes y te ponen una máscara muy amplia, por ejemplo 00, 255, 255, y te preguntan cuáles redes realmente vas a anunciar. Entonces esto sí lo deben de tener muy conscientes. Por ejemplo, nosotros tenemos la 11, 12, 13, 14 y 15. La 12, 13, 14 y 15 caen aquí y los anuncia como diagonal 32, no como diagonal 24. Eso es lo que les quería comentar acerca del network, y este es el comando para generar una ruta de default en OSPF. Antes de terminar, nada más vamos a ver un debug más que se me había pasado. Es el debug IP OSPF events. Aquí, por ejemplo, si tengo los timers diferentes entre dos ruteadores, el debug IP OSPF events me lo va a decir. Me va a decir también, por ejemplo, si estoy en un área equivocada. Es decir, cualquier cosa que haga que no se haga una adyacencia me lo va a avisar, como los timers, como el MTU diferente, como lo que vimos, los 5 puntos que vimos de que deben de ser iguales. Ese es el debug IP OSPF events. Entonces vimos 4 debugs. Está el debug IP OSPF events, el debug IP OSPF packet, el debug IP OSPF hello y el debug IP OSPF adjacencies ADJ. Deben de saber para qué sirve cada uno de ellos para el examen.
con esto terminamos la parte de OSPF. Si tienen alguna duda, se pueden ir a los foros y ahí pueden preguntar cualquier duda de este tema o de cualquier otro tema del curso.